Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com, en el cual vamos a continuar nuestro video tutorial de CSS con una práctica de maquetación web. En esta práctica vamos a hacer lo que sería una maquetación de una página web con texto a 3 columnas. Y bueno, antes de comenzar os quiero mostrar el video tutorial de CSS, donde hemos publicado ya en desarrolloweb.com diversos temas de las CSS que tendréis que conocer previamente y muchos que tienen relación justamente con la maquetación web. Antes de comenzar, quiero mostraros que en el último video tutorial que publicamos aquí dentro del video tutorial de CSS, explicamos en una práctica muchos aspectos sobre la maquetación web e hicimos un ejemplo que podéis ver a continuación, en el cual pues bueno, tenemos el diseño de lo que sería una plantilla de un sitio web bastante sencillo, pero con varios elementos de diseño, pues que serían, por ejemplo, logotipo, un formulario con un buscador, luego un navegador ahí a la derecha, y bueno. Pero en este caso no vamos a hacer un diseño de maquetación tan complejo, sino simplemente vamos a mostrar cómo dividir espacios en una página web en 3 columnas, como lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y aparte de este resultado final, que bueno, que es el que vamos a perseguir en este artículo, os quiero explicar o quiero mostraros que en desarrolloweb.com tenemos publicado desde hace tiempo artículos sobre la maquetación web y en concreto sobre la maquetación web a 3 columnas. Los artículos en texto vienen con otros ejemplos que os pueden interesar para poder aprender esto que estamos viendo ahora o que vamos a ver ahora, que es la maquetación de una página web a 3 columnas con varias posibilidades de maquetación que también analizaremos en este vídeo. Así que sin más tardar, vámonos a nuestro editor de texto para programadores, el Comodo Edit, que es el que estamos utilizando por ser gratuito, y estamos creando ya una carpeta donde vamos a colocar estos ejemplos de maquetación a 3 columnas dentro del proyecto de CSS que venimos haciendo para estos vídeos. Ya tenemos nuestra carpeta. Y ahora podemos crear un archivo dentro de esta carpeta. Un nuevo archivo que será un archivo HTML. Y ahora le vamos a dar un nombre para ese archivo. Y luego apretaremos sobre el botón Open para abrirlo, o en este caso crearlo, ¿no? Y aquí tenemos ese archivo sobre el que vamos a trabajar y vamos a hacer el primer ejemplo de maquetación. Comenzaremos creando lo que sería la estructura básica HTML que vamos a utilizar para esta página web. Una página web en la que vamos a tener 3 columnas con textos en cada una de ellas. Entonces vamos a empezar por lo que sería común en todas las páginas web maquetadas con CSS, que es crear una capa principal, una capa div, una división principal, que sería la división contenedor, a la que podemos aplicarle estilos generales que van a afectar a lo que sería el espacio que nosotros estamos reservando para esta página web. Entonces le ponemos el identificador contenedor y ahora entre div y barra div colocaremos todos los otros elementos que formarán parte de esta página. ¿Y cuáles son? En este caso, que queremos una página web a 3 columnas, lo que vamos a empezar es a crear esas 3 columnas, esas 3 divisiones donde colocaremos el contenido de cada una de esas columnas. A cada división le ponemos un identificador, en este caso col1, y luego tendremos col2 y col3. Y como os digo, pues bueno, dentro de cada uno de estos col1, col2 y col3 colocaremos los textos de nuestra página web, los textos de cada una de las 3 columnas. Para escribir unos textos largos sin además tener que teclear nada, voy a utilizar esta página lipsum.com que me genera, en este caso, 9 párrafos o lo que queráis, con un texto de prueba que los diseñadores suelen utilizar para rellenar la página web y, pues bueno, tener ya textos de prueba sin necesidad de escribir nada. Yo eso lo puedo copiar y pegar aquí directamente, pero ahora sí me tocaría colocar los P y barra P que engloben a cada uno de estos párrafos que acabamos de copiar y pegar. Bueno, entonces cada uno de estos párrafos lo coloco entre un P y barra P. Y bueno, la ventaja, como estáis viendo, es que los párrafos son bastante largos y no tengo que teclear nada para escribirlos directamente. Me aparecen ahí ya con texto de prueba. Y bueno, los voy a colocar todos entre P's y barras P's. Aquí barra P, barra P. Entonces ya tenemos esos 3 párrafos para esa primera columna. Ahora voy a seleccionar los 3 siguientes. Pero bueno, voy a hacer un pequeño
cambio en mi selección y en vez de seleccionar ahí el texto, voy a seleccionar el código fuente que me ha generado esta página web, que ya viene con los pes y barras pes, y la verdad es que acelero bastante el proceso porque no tengo que escribir las etiquetas, simplemente coloco pues bueno, el código fuente directamente con los pes y barras pes que ya aparece en esa página web. Eso dentro de la columna 2, y ahora por último en la columna 3 también voy a colocarle otros 3 párrafos de texto que copiaremos del código fuente, este de aquí. Muy bien, lo copiamos y ahora nos vamos aquí y lo podemos pegar aquí directamente, lo vamos a indentar para que visualmente sepamos que esto está dentro de col3, de la capa división ID col3, y ahora todo esto lo podemos guardar, y si queréis podemos echar un vistazo en el navegador a ver cómo se ve esta página web, y comprobaremos que bueno, están esos 9 párrafos, pero no están divididos en columnas, lógicamente porque aún no he colocado ningún estilo CSS para que esos párrafos aparezcan, pues bueno, presentados en la página web de la manera que yo deseo, que es en 3 columnas. Muy bien, ya tenemos estos 3 párrafos y la estructura básica de divisiones en capas de esta página web, que me va a servir para ahora maquetarla a partir de estilos CSS. Entonces esta sería la parte más interesante de este vídeo, en el cual vamos a empezar a crear los estilos. Primero podríamos escribir los estilos para el contenedor. Pues en este caso, nuestro contenedor le vamos a aplicar una anchura de 1000 píxeles, que sería adecuada, por ejemplo, para monitores de de definiciones de pantalla a partir de 1024 píxeles de anchura, ¿no? Entonces ya tenemos el contenedor al cual le podríamos colocar otra serie de estilos, pero por ahora con esa anchura nos sirve. Esa anchura hará que mi página tenga esa anchura de 1000 píxeles. Luego, al final del vídeo veremos este mismo ejemplo, pero con páginas fluidas, o sea que la página no tenga una anchura definida, sino que se ajuste a la anchura de la ventana del navegador. Ahora habéis visto cómo he colocado un col 1, col 2 y col 3 con una almohadilla delante, entonces eso me sirve para definir los estilos de las capas con identificadores col 1, col 2 y col 3. Entonces en cada una de esas capas voy a colocar ahora los estilos para que ellas se muestren de manera que se vean esas 3 columnas que yo quiero conseguir. Entonces hay varias maneras de conseguirlo. Una de ellas es, por ejemplo, hacer que la primera columna esté flotando a la izquierda o bien a la derecha, pero bueno, si la primera ponemos a la izquierda, la segunda la ponemos con float a la derecha. Y la tercera columna no flotará, simplemente, pues bueno, aparecerá en medio de esas 2 columnas de la izquierda y la derecha. Entonces, en este esquema de maquetación tendremos col 1 flotando a la izquierda, col 2 flotando a la derecha y col 3, como digo, aparecerá en el medio porque no le hemos colocado ni el float right ni el float left. Ahora, aparte de estos float, que sería lo básico, aparte hay que colocarle unas anchuras a las capas, porque si no las capas, pues bueno, van a ocupar todo el espacio disponible, que es toda la anchura del espacio disponible en el navegador, o en el caso concreto dentro del contenedor de 1000 píxeles. Entonces a la col 1 le colocamos una anchura, por ejemplo, de 200 píxeles, al col 2 le colocamos una anchura de 310 píxeles, y luego tendremos col 3 a la cual le colocaremos una anchura que ahora mismo calcularemos. Pero antes de la anchura quiero colocarle un atributo importante que es el margin left. Esto lo hago para que tenga un margen col 3 desde la izquierda a su izquierda de la pantalla. Por ejemplo, podríamos ponerle 210 píxeles pensando en que col 1 ocupa 200 píxeles, entonces col 3 quiero que aparezca a partir de los 210 píxeles para que no esté pegado a col 1. ¿De acuerdo? Además, lo que os decía, le vamos a colocar una anchura y haremos que tenga pues esos 1000 píxeles del contenedor, a los cuales les restaremos 200 de col 1 y 310 de col 2. ¿Vale? Entonces tendremos 1000 píxeles aquí con la calculadora, menos 200, 800, menos 310, nos daría 490 píxeles de espacio disponible. Entonces podríamos colocarlos aquí directamente, esos 490, o bien mejor 470, porque tenemos que tener en cuenta que hay unos márgenes
a los cuales tenemos que respetar para que la capa de en medio no esté pegada ni a la capa de la izquierda ni a la capa de la derecha. Entonces ahora vamos a hacer un preview de esta página web y vemos cómo ya nuestra página tiene esas divisiones de anchuras que nos permiten ver cada una de las capas en cada una de las columnas. Entonces ya tenemos esta maquetación a 3 columnas. No ha sido nada difícil. Ahora bien, podemos aplicarle algunos estilos adicionales para mejorar todavía un poquito más esta presentación. Primero, quiero que veáis que la capa, o las 2 capas de los lados están alineadas verticalmente un poquito por debajo de la capa central. Yo quisiera que la capa central y las 2 capas del lado estuviesen a la misma altura. Estaba viendo el código de la página y está todo perfectamente. Todas las capas dentro tienen párrafos. Lo que pasa es que las 2 capas del lado están teniendo en cuenta unos márgenes adicionales en la parte de arriba por culpa de que la capa central empieza por párrafos. Entonces el primer párrafo de la capa central crea un margen y las 2 capas de los lados tienen el margen del párrafo de la capa central más los párrafos que empiezan esas 2 capas de los lados. No sé si explico muy bien, pero bueno, una manera de evitarlo, que a lo mejor sí que os da una visión más exacta de qué es lo que ocurre, es colocar unos estilos a los primeros párrafos tanto de la capa col 1 como de la capa col 2, que son las capas que hay tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces le coloco el estilo al primer párrafo con col 1 p first child. Ese first child hace que me seleccione no todos los párrafos, sino solo el primero de los párrafos que hay dentro de esa capa. El primer párrafo hijo, digamos, ¿no? Y ahora, este mismo estilo lo podría hacer exactamente igual para col 2. Lo podría colocar aquí directamente y en vez de col 1 podría colocar col 2. Pero estoy pensando que esto sería redundar y reescribir código innecesariamente. El efecto, estamos viendo ya en el preview ahí abajo que está bien, pero este mismo código yo podía haberlo simplificado un poquito, simplemente aquí colocando una coma y luego el selector para el primer párrafo de la columna 2. Y ahora ya tenemos esos 2 primeros párrafos de esas 2 columnas del lado, les hemos quitado el margen y ahora sí que la alineación vertical corresponde en las 3 columnas. Luego volveré sobre este detalle para que podáis ver otras opciones de aplicación de estilos que también solucionarían ese problema de los primeros párrafos de las 2 capas de al lado que están colocados de esta manera. Entonces ahora estoy aquí aplicándole algunos estilos que no harían falta para lo que sería la maquetación para 3 columnas, con el único objetivo de que se pueda identificar mejor visualmente cuáles son esas 3 columnas o que el estilo varía ligeramente en cada una de esas 2 columnas de los lados. Como veis, estoy aplicando el atributo font-size y las unidades que estoy utilizando son EM, que es una unidad relativa al tamaño actual de la fuente y que, bueno, en algunos artículos de desarrolloweb.com se ha hablado sobre esas unidades de las CSS y cuáles son las unidades más correctas o más adecuadas para aplicar fuentes en las páginas web. Bueno, entonces veis, ya tengo esa página con mis fuentes ya definidas a los 2 lados y ahora la estoy viendo en otros navegadores para ver si realmente la página se está viendo como yo estaba buscando. Y pues sí, está todo perfectamente presentado en esas 3 columnas de mi página. Quizás vosotros diríais, bueno, ¿no se puede centrar esto? Sí, es un comportamiento bastante normal la necesidad de centrar las páginas web y eso se puede conseguir con un par de estilos. Primero un estilo en el cuerpo de la página, en la etiqueta body, y luego un estilo en el contenedor. Entonces vamos a aplicarle ese estilo al body, pero hoy, perdonad, la etiqueta body, si es una etiqueta, va sin almohadilla, porque para definir estilos sobre etiqueta se coloca el nombre de la etiqueta sin la almohadilla, y si colocamos una almohadilla, como en este caso, es para las capas o elementos del HTML que estamos seleccionando a través de su identificador. Entonces, en ese caso, body iría sin la almohadilla, pero es un error que arrastro porque no me he dado cuenta a la hora de grabar el vídeo y solo me he dado cuenta ahora a la hora de hacer la locución. Me vais a disculpar, pero bueno,
Imaginaros que no tiene la almohadilla, el text-align del body lo colocamos en center y en el contenedor colocamos otro text-align left y además un atributo margin auto. Con eso conseguimos que el cuerpo del contenedor, la parte de nuestra página web, la parte general del cuerpo de la página entera, se centre al centro del espacio disponible en la pantalla del navegador, pero que los textos sigan estando alineados a la izquierda, como solemos escribir en el castellano, ¿no? Entonces aquí lo tenéis y podemos comprobar cómo ese estilo del body realmente no hacía falta. Quizás haga falta para navegadores antiguos porque mi noción era que ese text-align center dentro del body era necesario, pero como estamos aplicando estilos a una etiqueta de identificador body y no al cuerpo de la página, veo que ese estilo del body era perfectamente eliminable porque no hace falta, simplemente con colocar el text-align left y el margin auto dentro del contenedor ya sería suficiente para que nos apareciese centrada la página web. Insisto en que esa etiqueta body quizás sea necesaria para navegadores antiguos, pero en los navegadores que yo he probado ahora mismo, después de grabar el vídeo, no me hace falta para nada el estilo en la etiqueta body. Vamos a continuar entonces con el vídeo y veremos ahora el caso este de las dos columnas de la izquierda y la derecha, que teníamos que aplicarle un estilo al primer párrafo para que no tuviese un margin cero. Pues bueno, en muchos de los casos esto no será necesario. Os quiero mostrar cómo, quitándole ese estilo a los dos primeros párrafos, que recordar que lo veíamos de esa manera, que no estaba alineada la página perfectamente verticalmente en las tres columnas, en muchos de los casos, como decía, ese estilo no será necesario. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dentro de las columnas no tenéis directamente párrafos. Tenéis a lo mejor una división y en esa división ponéis, por ejemplo, un titular de la página. Por ejemplo, voy a colocar aquí una división con clase. En la clase le llamo titcol, como le podría haber llamado de cualquier manera, que es titular de columna, ¿no? Y entonces coloco aquí un texto que utilizaríamos como titular para la columna 1. Entonces aquí en la columna 2 también coloco un título, pero ahora sería título para la columna 2. Después, a cada una de esas divisiones, a través de la clase titcall, entonces coloco .titcall para definir estilos para esa clase, coloco un estilo cualquiera. En concreto, voy a colocar simplemente un font weight bold para que ese estilo sea negrita y un font size para que la fuente sea 120% mayor, o sea, que la fuente original que iría dentro de esa columna. Entonces, eso ya me muestra esas dos capas que utilizo como titulares perfectamente alineadas con la capa central. Entonces estáis viendo cómo ese caso de alineaciones que no correspondían entre las dos capas de los lados y la capa central no ocurriría si hubiésemos empezado con una división en vez de con un párrafo en esas dos capas de los lados. Y ahora también quiero mostraros otro tema que había dicho que quedaba pendiente en este vídeo, que es cómo hacer una página fluida. Bueno, en una página fluida realmente no me importa el estilo del body, pero vamos, no importaba nunca, lo podía haber borrado desde hace mucho tiempo. Entonces, en una página fluida lo importante es que el contenedor no tiene anchura. Entonces, el espacio que utilizará el contenedor será todo el espacio disponible en la página. ¿De acuerdo? Entonces, en la columna 3 tampoco le colocamos una anchura, porque la columna 3 se hará grande o pequeña, ancha o estrecha, tanto como ancho o estrecha sea la ventana del navegador. Entonces, ahora podemos ver cómo en el preview nuestra página ahora mismo ya es fluida. La página se ajusta a la anchura disponible, pero bueno, en el preview no tenemos mucho espacio para verlo bien. Vamos a ver esta página dentro de un navegador y veis cómo la columna central es fluida. Pero quiero mostraros un detalle importante sobre esta columna central que se vería si coloco más texto.
Entonces, esos tres párrafos de la columna central, que es col 3, los voy a copiar y los voy a pegar aquí para conseguir más texto en esa columna central. Lo pego 2 veces y entonces ya tenemos más párrafos. Y veis cómo el párrafo, o bueno, cuando se acaba la columna de la derecha, el texto sigue acoplándose y además aquí hay unos márgenes que no se ven bien en mi capa central, o sea que está muy pegada la capa, el texto de la capa central con el texto de la capa de la derecha. Col 2 era la capa de la derecha y como vemos tiene una anchura de 310 píxeles. Entonces simplemente, y además vemos esta float right, es la capa de la derecha, está confirmado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer en col 3, que es la capa central, vamos a ponerle un margen a la derecha de 310 píxeles y un poquito más, 320 píxeles, con lo cual conseguiremos que ya el contenido no se vaya hacia la derecha cuando se acaba esa capa de la derecha. Vamos a verlo ahora y ya conseguimos un pequeño margen en la capa y la capa central ya ocupa siempre el espacio disponible para la columna central, ¿no? Y bueno, quiero hacer otro pequeño arreglo aquí porque el margen que yo he colocado siempre es de 10 píxeles superior a la anchura de la capa de los lados, pero lo voy a poner de 20 píxeles superior para que la columna central tenga un poco más de espacio entre esa columna central y las columnas de los dos lados. Y la verdad es que queda más holgado el diseño y nos ha quedado un poquito más bonito gracias a ese pequeño detalle de los márgenes. Unos márgenes que los espacios en blanco son importantes para transmitir el concepto o la impresión de orden dentro de la maquetación de nuestra página. Y bueno, en la col 3, la columna central, pues voy a acabar colocando aquí un H1 que sería un titular para ver que los espacios en la alineación vertical siguen funcionando bien. Entonces esta es la columna principal de la plantilla a 3 columnas fluida. Lo actualizamos y vemos cómo sigue estando la alineación correcta tanto de la columna central como de las 2 columnas de los lados. En principio hasta da la impresión de que no es así, pero es por el tamaño de los textos. Fijaros cómo yo aquí con el Firebug puedo ir de una columna a otra y vemos cómo las 2 columnas empiezan en el mismo lado, empiezan a la misma altura. Lo que pasa es que la columna central, como tiene un titular con un texto tan grande, pues pues parece que está un poquito por debajo, pero bueno, no es así. Estamos viendo ya el resultado y la inspección de la página dentro del Firebug y con esto ya terminamos. Bueno, un pequeño detalle. Voy a mostraros esta página funcionando también en Internet Explorer. Aquí teníamos la página anterior que era con la anchura fija de 1000 píxeles. Funciona perfectamente y podemos ver también la página con la anchura fluida, o sea, página fluida que es sin anchuras, que es con la anchura disponible en el navegador, como también la maquetación está perfecta en 3 columnas, tal como nosotros deseábamos. Ahora sí, con esto terminamos este video tutorial de CSS, esta práctica de maquetación CSS, una maquetación a 3 columnas que esperamos os haya parecido interesante, os haya parecido útil para implementar en vuestras páginas web. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.